Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida. Le invitamos a que se una con nosotros, que se una a este importante análisis. Y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo hoy, miércoles 11 de febrero de 2026. Ya estamos casi a la mitad del segundo mes de este año. Y pues, como siempre, con el gusto de convivir, de participar con nuestra audiencia de temas que son muy relevantes para la agenda local, para la agenda nacional, como este que vamos a tratar esta noche, además con una autoridad en la materia. Queremos hablar esta noche de la reforma electoral, pues, pensamos la fallida transición a la democracia o el retroceso en marcha. Ya nos dirá bien nuestro invitado, Ricardo Becerra, como decíamos, una autoridad en materia electoral, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta noche en La Clave. Gracias, el agradecido soy yo, Mónica, Aurelio, auditorio, buenas noches. Buenas noches, Ricardo Becerra Laguna, si me permiten. Bueno, pues aquellos pocos que no lo conozcan, Ah, es economista por la UNAM, periodista económico y político, especialista en temas electorales, coordinador y director general en el IFE e IFAI, fue subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, comisionado para la reconstrucción de la ciudad luego de los sismos de 2017, colaborador de la revista Nexos y del diario La Crónica de Hoy, fue coordinador y autor. Es coordinador y autor de varios libros, es presidente actualmente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Ricardo Becerra, de nuevo, bienvenido a La Clave. gracias, Mónica, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y pues bueno, quisiera empezar pues un poco por el título que le pusimos a este programa, hablando de si vivimos o no una regresión. Pues hay claros indicios de que sí. Quienes nos tocó, pues ya por nuestra edad, durante algún tiempo, pues presenciar lo que fue pues la pérdida de la hegemonía del PRI desde los años 90 del siglo XX, después pues la alternancia en la presidencia, pues hablábamos de una transición democrática, incluso así se llama el instituto que preside nuestro invitado, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, transición que pareciera haberse revertido, y sobre eso quisiera empezar nuestra charla, a partir de pues los 2018, o no sé si de 2018 o quizás un poco más para acá, pero que encontró esto un punto de quiebre en 2024, sobre todo después de que se aprobó una brutal sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, que dio para atrás con todo ese entramado político e institucional que había comenzado desde la década de los 90. ¿Qué estamos viviendo en este momento, Ricardo? Bueno, creo que ya es un consenso nacional y mundial en la investigación de la ciencia política, en fin, de los estudiosos, pero también de mucha gente, especialistas, periodistas, en fin, que México está viviendo un desmantelamiento de las piezas que conformaron la precaria, si tú quieres así, Aurelio, democracia mexicana, ¿no? Quizás debamos empezar por eso. ¿Qué es la democracia? Bueno, a mí me gusta plantear el término y la noción de democracia de esta manera. Es un collage, es decir, un conjunto de piezas que en su interacción provocan un cierto tipo de convivencia colectiva, de convivencia local, estatal o nacional. ¿A qué me refiero? Me refiero, cuando hay prensa libre que se atreve a investigar y alertar sobre fenómenos de corrupción, estamos hablando de democracia, una parte del collage democrático. Cuando hablamos de un juez que es capaz de decirle no a un gobernador que se quería digamos que quería 2 años más
de su gobierno por un decreto suyo, ¿no? Como el de Baja California, pero un juez lo detuvo. Estamos hablando de equilibrio democrático. Cuando había una Suprema Corte que podía impedir abusos, contradicciones o francos, francos fuera del límite, decisiones fuera del límite de la presidencia de la República, estamos hablando de un contexto democrático. En fin, cuando hablamos de una universidad como la Veracruzana o como por ejemplo la de Campeche, que pueden hacer una investigación crítica sobre cualquier tema que le interese al público, estamos hablando de un ambiente democrático. Bueno, ese conjunto de piezas es lo que conformó, insisto, quizá precariamente, la democracia mexicana. Pero es precisamente ese conjunto de piezas las que han, digamos, sido desmanteladas, sido erosionadas, fueron pues ninguneadas y a veces canceladas por los gobiernos que tenemos, empezando por el de López Obrador, muy especialmente desde 2018. Un gobierno, o unos gobiernos, pero sobre todo el de López Obrador, que no tuvo ningún empacho en violar leyes, en violar la Constitución, porque así convenía o así obedecía a su proyecto político. De esa manera, la democracia mexicana empezó a perder, a perder, a perder. Calidad, cualidad, en fin, su propia funcionalidad. Y lo que tenemos ahora, Mónica, Aurelio, pues es una centralización del poder. Yo creo que el estado de Veracruz lo siente especialmente, ¿no? Una centralización del poder que no habíamos visto desde pues, antes de los años 60, yo creo. Y en esas estamos. Hay, en efecto, un retroceso autoritario en el país y que no tiende más que a profundizarse. Insisto, ese retroceso está reconocido, está documentado, no solamente por la prensa, la crítica, los investigadores, los especialistas nacionales, sino también por los internacionales. México ya es, en el contexto mundial, un ejemplo de regresión democrática. Sí. Ricardo Becerra, yo quiero retomar unas palabras que dijo hace poco Lorenzo Córdoba, que bueno, para el gobierno y el partido en el poder, bueno, pues las palabras de él no valen nada, pero sabemos del conocimiento, de la experiencia de Lorenzo Córdoba y se acaba de referir a la presunta, y voy a decir presunta porque aún no la tenemos, reforma electoral y lo que sabemos que viene ahí. Y dice Lorenzo Córdoba que se cocina como regresiva, peligrosa, inconveniente, innecesaria, autoritaria y un riesgo más para la democracia. O sea, ya viéndola así, bueno, pues sí suena bastante peligrosa, ¿no? Bueno, es muy fuerte, en efecto. Pero bueno, creo que Lorenzo Córdoba no especula. Está haciendo un diagnóstico de lo que dijo consistentemente el presidente López Obrador cuando promovió su plan A. Él es consistente con lo que dijo el presidente López Obrador cuando promovió su plan B. Es consistente con lo que se formuló en el plan C, incluso en los 100 puntos que la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta actual, plasmó en los 100 puntos como compromisos de su propio gobierno. Y esos compromisos o esas coordenadas de la reforma electoral se pueden resumir pues en 4 puntos, ¿no? Mónica, Aurelio. Primero, buscan reducir la presencia de la oposición en los órganos legislativos del país. No nada más en la Cámara de Diputados, no solo en la de senadores, sino en el conjunto de los congresos locales. Es decir, que la oposición sea enanizada, cada vez
menos relevante por pues una fórmula y una serie de estrategias y de ingeniería electoral. Esa es la primera cosa que claramente está con esta obsesión contra la representación proporcional. Segundo, la franca captura del árbitro electoral, es decir, del INE, ¿no? Lo que se está proponiendo no es una especulación, lo han dicho y repetido, es que así como ocurrió el desastre que vimos de la elección para jueces en el Poder Judicial, quieren repetir el experimento para elegir a los consejeros electorales bajo el argumento de la participación del pueblo. Bueno, eso significa que una mayoría electoral va a capturar y tomar para sí a quienes sean electos como autoridades electorales, digamos, llevándonos a un esquema pues más atrás de 1977. Luego, el otro gran objetivo que se ha plasmado es, con el pretexto de la austeridad, reducir el servicio profesional electoral. Con esta idea tan precaria, tan primitiva, ¿no? De que uno puede hacer unas elecciones así rápido, nada más contrata los 4 meses. No es cierto. La labor electoral, el trabajo de hacer elecciones es algo muy complicado, ¿no? Es algo especializado que este país entendió en los 90 y por eso generó un servicio profesional electoral y está depositado en el INE actual. Pues es lo que quieren también destruir bajo el pretexto de la austeridad. Y el cuarto punto que decíamos es reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Muy bien, eso va a afectar a todos menos a Morena, porque Morena cuenta con el apoyo, a veces descarado, de los gobiernos federal o estatales en los estados. Los veracruzanos lo saben muy bien. ¿Y sabes tú, Mónica, Aurelio, quiénes son los principales apoyadores entusiastas de que se reduzca el financiamiento público a los partidos políticos? El crimen organizado. Son ellos los que están interesados en decirle a los candidatos y a los distintos actores políticos en una elección, es conmigo como puedes conseguir los recursos que necesita una campaña y un triunfo electoral. Bueno, estas 4 cosas están en el centro de la discusión y por eso creo que Lorenzo Córdoba no exagera en su diagnóstico. Yo quisiera puntualizar esto que acabas de mencionar, Ricardo, sobre el papel que no jugará, que ya juega y que ha jugado el crimen organizado en las elecciones en México en los últimos años, muchas veces de manera descarada, que se les veía operar en las elecciones, pero que particularmente acaba de quedar más que evidenciada con el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, que era integrante de un grupo criminal, o es integrante de un grupo criminal, y que extorsionaba a nombre de ese grupo criminal y que eliminaba adversarios, incluso dentro de su propio partido, a nombre de ese grupo criminal y de sus intereses, lo cual pues, nos ha llevado a reflexionar sobre y en cuántos otros lados habrá otros casos iguales de representantes de intereses criminales que se meten a la política electoral y a la política gubernamental para defender esos intereses. Y cómo esto pues ha debilitado, erosionado a las instituciones de la democracia misma en México. Sí, en este collage del que yo hablaba al principio, este conjunto de piezas que hacen funcionar una democracia, que hacen vivir una democracia, por supuesto están las elecciones libres, está por ejemplo el hecho de que los ciudadanos voluntariamente
acudan a cuidar el voto y las boletas de los vecinos que acudieron a emitir su sufragio, etcétera. En ese conjunto de piezas, una muy importante, Aurelio, es que nadie más que la legalidad y los órganos legalmente reconocidos coloquen a los candidatos para ejercer un cargo público. En México, uno de los más terribles retrocesos ha sido que quien determina quién compite y quién gobierna en municipios y territorios enteros, incluso estados enteros, no me estoy refiriendo a Sinaloa, ¿verdad? Pero sí es el crimen organizado. Eso es parte del retroceso democrático. Y esto empezó a ocurrir con gran fuerza a partir de la presidencia y del gobierno de López Obrador. No solo es esta frase, ¿no?, de abrazos, no balazos, sino el hecho de haber permitido que los grupos criminales pululen y se introduzcan y se metan en la determinación de las elecciones y de los procesos electorales en México. Sinaloa es un caso clarísimo, ¿no? Capturaron o secuestraron unos días antes a todos los operadores electorales del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, el PRI se quedó indefenso para cuidar las casillas y los votos en Sinaloa, en muchos municipios importantes, incluyendo Culiacán. Pero eso ha pasado en muchas otras partes. Y en el extremo, Mónica, Aurelio, es que simplemente matan a los candidatos que no les gustan, como ocurrió con la candidata de Movimiento Ciudadano en Valle de Bravo en 2024. Ese hecho de que sea el crimen organizado quien está decidiendo quién puede ser elegible y quién puede gobernar, es parte muy importante del deterioro de la democracia en México, y es muy importante que cobremos conciencia de ese, pues, retroceso, no solamente político, yo digo que civilizatorio, ¿no? Es decir, pues de repente los delincuentes son los que deciden, Aurelio, Mónica, quiénes nos van a gobernar y quiénes van a decidir. En esas estamos. Sí, un escenario pues bastante peligroso, llamémoslo así en la política, pero este intento de reforma electoral que pareciera que ya se está cocinando cada vez más rápido por las señales que hay, bueno, pues pretende afectar directamente a los partidos de oposición, cada vez menos, ¿no? La disminución de recursos, sobre todo las plurinominales, pero también afecta a los partidos que acompañan al partido en el poder y al gobierno, los que han permitido estas reformas impensables que nunca imaginamos que pudieran lograrse y que acabaran con un gobierno con poderes, ¿no? El Partido Verde, sobre todo, y el PT por ahí dijo algo de una oposición que obviamente les afecta a estos dos partidos significativamente, que son los plurinominales, pero también las plurinominales tienen que ver con que no se convierta en una mayoría aplastante el partido en el gobierno. Entonces, ese es un punto medular de que creo yo que pues van a apretar todos, incluso los que están acompañando a Morena. ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido y si les alcanza para presionar? Bueno, yo creo que sí, ya les alcanzó, ¿no? Como hemos constatado más o menos, pero yo creo, permítame, Mónica y Aurelio, hacer un pasito atrás o lateral para una cierta pedagogía de lo que significan los plurinominales, que tienen tan mala fama pública, ¿no? Y que de eso ha construido el discurso el gobierno, Morena, etcétera. ¿Por qué existen los plurinominales?
porque imaginen ustedes un país con 2 distritos, nada más. En un distrito gana el partido A con el 55% de los votos y el partido B tiene el 43%, los demás son anulados. Bueno, sin proporcionales, el partido mayoritario se lleva todo. Y los electores, el 43% de electores que votó por otra opción, se queda sin representación. Este es el elemento que corrige la representación proporcional en nuestro país. Yo creo que de manera insuficiente, pero por eso existen los plurinominales, porque el partido tal sacó 15% en Poza Rica, sacó 30% en el puerto, sacó 20% en Coatzacoalcos. Bueno, esos son electores cuyo voto vale tanto como los votos del ganador. Hay que hacerlos representar en los órganos legislativos. Por eso existe la representación proporcional. Bueno, esto es precisamente lo que quiere reducir o minimizar la reforma del gobierno, la reforma de Morena, ¿no? Que ese conjunto de votos dispersos, que pueden no ser mayoría en un distrito, en una ciudad o en un estado, no tengan una representación en los órganos legislativos, en los congresos locales y en el federal. Y bueno, pues por supuesto, garantizar que con su maquinaria y su mecánica puedan tener y todas las mayorías que les permita pasar con una aplanadora, como decía López Obrador, sin quitarle una coma a las iniciativas del gobierno. Yo creo que en esta ocasión, para esto, el PT y el Verde están mostrando una inteligencia política, paradójicamente, lo que ustedes quieran, están mostrando una inteligencia política y sobre todo un instinto de supervivencia, Mónica y Aurelia, ¿no? Y Aurelio. Es decir, están reaccionando porque no quieren suicidarse. Ellos son ese tipo de partidos de los que estoy hablando, ¿no? Los partidos B, los partidos que no ganan un distrito, pero que se llevan una bolsa de votos muy importante de ciudadanos reales que necesitan una representación en el Congreso. Bueno, este principio es digamos, fundamental y es importantísimo que la ciudadanía, que los veracruzanos entiendan, ¿no? Porque en efecto, los plurinominales tienen muy mala fama. Pero algo más, Mónica y Aurelio, la democracia o las democracias más genuinas y fuertes y más duraderas, salvo Estados Unidos, por supuesto, e Inglaterra, pero todas las demás, en Europa, lo que intentan una y otra vez es que tú tienes el 30% de la votación, ergo tienes el 30% de los escaños en el Congreso de la Unión. Esta aspiración es, digamos, una aspiración básica para respetar el principio de un hombre, un voto por igual. Por eso es tan importante el asunto de la representación proporcional, defenderla, y como hemos dicho varios desde hace décadas, Aurelio y Mónica, ojalá se imponga como el principio fundamental para constituir a nuestros congresos. Tienes tanto porcentaje de votos, tienes tanto porcentaje de escaños. Esto es el principio democrático que deberíamos de buscar. Y sin embargo, eso ya no ocurrió en 2024, precisamente, con esa sobrerepresentación que le concedió en primera instancia el INE y después el Tribunal
electoral al régimen, al partido oficial y sus satélites, ¿no? Al precisamente aplicar un criterio en el cual no tienen en la Cámara o en las cámaras el porcentaje de votos que obtuvieron en las urnas y que pues hay todo un debate sobre si era un criterio que ya se había aplicado antes. Incluso me tocó ver un debate que tú mismo tuviste con una pues, persona de ahí del tribunal donde pues intercambiaron argumentos y que luego vi que los dejaron plasmados en una conferencia y un libro que acaban de presentar ahí en el Tribunal Electoral Federal sobre que el mito de la sobrerepresentación y casi, para no variar, nos echan la culpa a los medios de hacer escándalo, cuando pues evidentemente lo que nos estás planteando, ese principio de una persona, un voto, no se cumplió en la integración del actual Congreso de la Unión. A ver, vamos a las matemáticas que nunca mienten, ¿no? Y que son muy elocuentes, Aurelio. A ver, perdón, pero estoy viendo un cuadrito que tengo. Hay 236 diputados de Morena por la aplicación de ese criterio, 77 del Verde, 72 de Acción Nacional, 51 del Partido del Trabajo y 35 del Revolucionario Institucional y 27 de Movimiento Ciudadano. Es decir, fíjense ustedes, 364 diputados del oficialismo, el 74% de la Cámara, una sola coalición con el poder de reformar la Constitución. Pero ¿cuál es el problema, Aurelio? No es claro que se ha producido una deformación a la voluntad popular, un hombre, un voto. ¿Cómo es posible? Fíjense, auditorio, compañeros, Mónica, Aurelio, fíjense, ¿cómo es posible que el segundo partido más votado, fue el PAN, se convierta en la tercera fuerza en la Cámara de Diputados? Algo anda mal, ¿no? Como que Algo anda no. mal que la segunda fuerza se convierta en tercera por obra de una fórmula. Algo debe estar mal también, porque ¿cómo es posible que el quinto partido votado, el Verde Ecologista, asuma la segunda bancada más grande por la aplicación de este criterio? ¿O cómo es posible que el partido que más creció, que más votación tuvo, más o menos anda como en el tercer o cuarto lugar, sin embargo, digamos, MC, Movimiento Ciudadano, que tuvo más que el Verde, que tuvo más que el PT, muchos más votos que ellos, quede relegado como la fracción parlamentaria más pequeña del Congreso de la Unión? Bueno, la consecuencia de aplicar ciega y miopemente esta formulación tendría que haber llamado la atención a la autoridad electoral. De hecho, lo tuvo. 4 consejeros con argumentos muy valerosos y creo yo muy importantes trataron de corregir esto. ¿Por qué? No porque ganó Morena, no, porque Morena y su coalición supieron hacer la ingeniería y la trampa electoral para evadir el tope de sobrerepresentación que consigna la Constitución. No es porque la regla estaba mal hecha, no. Es porque aprendieron a burlar la ley. Y esto es lo que debió haber visto y sancionado la autoridad electoral. Primero el INE, pero sobre todo el Tribunal Electoral. Y algo más, por ejemplo, Mónica y Aurelio. Fíjense ustedes, Claudia Sheinbaum, para presidenta de México, tuvo el 59.7% del total de votos. Pero el conjunto del Morena, Verde
y PT tuvo el 54%, es casi 6% menos de la votación. Para decirlo rápido, incluso una parte muy importante de 3.6 millones de votantes de Morena no quisieron que tuvieran mayoría en el Congreso de la Unión. Bueno, estos votantes de Morena no fueron atendidos y fueron nulificados por una aplicación mecánica y miope, digo yo, de la Constitución, ¿no? Por Claudia votaron casi el 60% de los votantes, pero por su coalición, para diputados y senadores, nomás el 54%, porque no querían el avasallamiento, supongo yo, ¿verdad? Tú llegas y votas por Moreno o votas por el Verde acá, pero votas por la oposición para diputados y para senadores. Bueno, ese voto, esa diferenciación, no fue respetada por esta aplicación del criterio mecánico por el INE y por el tribunal. Sí, yo me quisiera referir también a un tema importante, ya que hablamos de las autoridades electorales, y es que entre otros objetivos de la llamada nueva reforma electoral viene el abaratar elecciones, la justificación del ahorro, pero pues ya vimos lo que pasó con una elección judicial mal hecha, ¿no? Que les regatearon el dinero, desaseo, manoseo, delitos que nadie persiguió, como fueron los acordeones. Es decir, nos encaminamos en esta reforma electoral hacia ese camino. Que, no sé cuál es tu opinión. Sí, bueno, es muy importante lo que dices, Mónica, porque en el discurso populista y francamente, pues débil y mal hecho, ¿no? Del oficialismo, se ha propalado la especie, como en muchas otras áreas, de que hacer elecciones es fácil, hombre. ¿No? Que, hombre, con que te contrate 3 meses antes y te capacite, ya vas a poder hacer y organizar elecciones. No es cierto. Eso pasaba en México antes de 1990. ¿No? Agarraban a funcionarios públicos a conveniencia o a criterio del gobierno para meterlos a los consejos, para contar los votos, en fin. Pues así nos fue. Ahí está la experiencia de 1988. Por eso México, y digo México, porque fue un consenso de los partidos políticos, incluyendo al PRD de entonces, fue que había que profesionalizar y especializar a la gente que organiza elecciones. No es nada fácil, menos en los distritos y en las elecciones locales. Ahora, mucho menos frente al crimen organizado. ¿Sí? Necesitas profesionales, imparciales, que den confianza al conjunto de los partidos, no nada más a la mayoría, sino al conjunto de los partidos, para hacer un trabajo, pues, de organización, de resolución de conflictos y de quejas, de conteo, de expresión de los resultados electorales y de producción y protección de las boletas depositadas en las urnas. La verdad es que es un trabajo muy difícil y es un trabajo que requiere al menos 3 cosas, Mónica. Con eso termino, ¿no? El trabajo electoral requiere 3 cosas vitales. Uno, un conocimiento de la ley muy, digamos, muy solvente, porque los partidos y sus representantes también son solventes y conocen muy bien los entresijos de la ley. Entonces, la autoridad tiene que estar mejor capacitada que los partidos para responder y para aplicar la ley. Segundo, tienen que haber conocido o conocer el territorio
en donde se van a organizar sus elecciones. Si llega un señor o una señora 3 meses antes a reconocer lo que pasa en Poza Rica, pues les aseguro que no va a entender la complejidad, ni el quién es quién, ni cómo va a estar el asunto aquí y allá. Entonces necesitan una estructura permanente para reconocer las problemáticas y los fenómenos de cada territorio. Y la tercera, tener talento político. Pues sí, los vocales del IFE o del INE y también de los OPLES están especializados en atender, responder cada una de las impugnaciones y dudas de todos los partidos políticos. Esa es toda una chamba. Lo voy a decir mejor, Mónica, y perdónenme. Tienen que atender las necedades de los partidos políticos durante 8 meses que duran los procesos electorales. Y eso no lo hacen más que personas profesionalizadas y especializadas. Y esas las tenemos hoy en México, en la estructura profesional del Instituto Nacional Electoral y en muchas otras de las estructuras locales de nuestro país. Ojalá no lo perdamos. Algo que caracteriza pues a este tipo de regímenes como el que tenemos en México es el de la concentración y la centralización. Y eso también tiene un reflejo en la reforma electoral que se propone y que al menos hasta donde se ha mencionado en varios círculos pareciera que estuvieran ya condenados y que son los órganos electorales locales, los OPLES. Ahí sí, hemos visto que la presidenta se ha manifestado inflexible en esa postura de que ¿para qué gastamos en esos organismos si casi casi, según ellos, dobletean la chamba del INE y pretenden concentrar las elecciones locales junto con las federales en un solo órgano? ¿Cuáles son los riesgos que una decisión así entrañaría? ¿O Un crees que montón, estuviera bien? un montón, Aurelio. Yo creo que la presidenta está mal informada de lo que implica la organización electoral. Andrés Manuel López Obrador, no, ese sí sabía, pero precisamente quería darles una muy buena cepillada, ¿no? A los órganos, pues para tener dinero para sus campañas y para las clientelas. Pero bueno, yo, lo que el público debe saber es, según mi conteo, en fin, en seminarios, en estudios, etcétera, es que los OPLES realizan alrededor de 126 funciones que no realiza el INE, porque porque la incidencia o el trabajo local tiene otra dimensión y otro carril muy distinto, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de candidatos que una OPLE, un órgano local electoral, tiene que registrar y revisar, Mónica, Aurelio, público, es de miles por estado, a veces de cientos por municipio, entre candidatos de muchos partidos políticos para ediles, para alcaldes, para presidentes municipales, para el Congreso local y para la gobernatura. Sumen eso y verán que tienen muchos más candidatos que administrar y sobre todo que validar, porque tienen que cumplir registros, que el propio INE, que tiene pues que 500 diputados, 128 senadores y el presidente. O sea, no llegan a 1000. Los OPLES llegan casi a 200,000. Ese trabajo tan grande y que por lógica y por buen gobierno tiene que ser descentralizado, bueno, puede ser
atacado y desaparecido por una simple necedad. Los soples son instituciones necesarias para la democracia local y para la convivencia en estados y municipios. No pueden ser suplidos por, por improvisados que vengan de la federación o electos por la federación. Son gente que tiene que estar muy enterada de la dinámica local, de quién es quién, etcétera, etcétera. Entonces, a mí el asunto de la desaparición de los soples es de las cosas que me pone más nervioso para la estabilidad, ¿no? En la transmisión pacífica y legal del poder público en México. Desde hace años, Mónica y Aurelio, desde hace años, las elecciones en los estados que organizan los OPLES no son motivo de impugnación. Hay problemas, gritos, sombrerazos, lo que quieran, pero toman un cauce y ese cauce es local. Ese cauce lo asumen los OPLES y las instituciones estatales y locales. Bueno, creo que sería un gravísimo error para la estabilidad política del país liquidar a esos organismos. No, por supuesto, pareciera que quieren borrar toda huella de lo que pueda oler a democracia, ¿no? En este sentido. Y bueno, a mí me interesa también tu opinión, tu análisis de lo que viene, que será muy interesante, tomando en cuenta el papel de los actuales órganos electorales. Hemos visto, pues a veces mucho silencio, ¿no? Como opacidad en sus opiniones respecto a lo que está pasando y en las acciones que tienen que desarrollar, pero viene el tema de la definición de nuevos partidos políticos, algunos, pues tú sabes que están en el ojo del huracán y que pues podrían, y ellos aseguran que ya cumplieron con los requisitos legales, que en este momento la palabra legalidad pues siempre puede ser cuestionada, pero pues lo que viene suena interesante. ¿Qué opinas? Muy interesante y muy importante, ¿no? Eh, Creo que México está viviendo una etapa eh, que muchos creyeron que no viviría, eh, como ha ocurrido en América Latina, casi en toda, ¿no? De desconfiguración del sistema de partidos, ¿no? O en Colombia, en Perú, en Argentina, en fin, los partidos políticos se desbarataron y dieron eh, pauta o vocación para otras organizaciones y otras representaciones, y algo a veces muy loco, ¿no? Por fortuna, ahorita todavía tenemos este sistema donde se organiza. Obviamente, la sociedad que se identifica más con planteamientos de derecha, en fin, liberales, etcétera, tiene a su partido. Y la sociedad que intenta novedades y colocarse como una portadora de agendas nuevas, tiene a su partido. Hablo de PAN, hablo de MC, ¿no? Y la sociedad que, en fin, tiene un arraigo con ciertas redes y con ciertos beneficios, tiene a su partido, el PRI, todavía. Pero está claro que hay una enorme franja que no se identifica y que no está contenta, obviamente con Morena, con el gobierno, ni con el Verde, ni con el PT, y tampoco con estos partidos. Entonces, a mí me parece de la mayor importancia que esta sociedad y esta política en México tengan nuevos cauces y nuevas expresiones para convivir legalmente y pacíficamente. Por eso creo, otra vez, apelo a que las autoridades electorales tengan esa visión y esa comprensión de la complejidad social y política de México y que, en efecto, si tienes los requisitos cumplidos, pues tienes un lugar en el conjunto electoral de México.
Eso me parece el escenario más importante. Ojalá los consejeros del Instituto Nacional Electoral, consejeras y consejeros, y bueno, los magistrados del tribunal puedan entender que cerrar la puerta para nuevas expresiones es algo muy, muy peligroso para la vida democrática de México. Algo que caracterizó a todas las reformas electorales desde los años 90, que se empezaron a hacer reformas pues con el concurso de otras fuerzas políticas, porque la de 1976, pues no había otras fuerzas políticas que pudieran participar realmente. Esa fue una que pues sacó adelante el gobierno después del ridículo, bueno, 77 más bien, después del ridículo de la elección de López Portillo en el 76 con un solo candidato. Pero a partir de los 90 algo que les caracterizó fue que se sacaron adelante, se aprobaron con o escuchando las voces de todos los demás partidos e incluso a partir de las propuestas de los demás partidos. ¿Y qué es lo que no estamos viendo en esta propuesta de reforma electoral, que es hasta ahora totalmente unilateral? Es lo que cocinó el gobierno y que utilizó además a un personaje que se ha vuelto de lo más oscuro, sobre todo por la traición a los principios que nos dijo que tenía, ya lo de Pablo Gómez, pero que finalmente es la voz de los intereses de una sola parte, de un solo bando, y que no quiere escuchar las voces de nadie más. Y lo cual, pues, al menos desde mi punto de vista, volvería a esa reforma profundamente antidemocrática. No sé qué piensas tú. Correctamente, pues pienso exactamente igual que tú, Aurelio. Eh, con, hago una anotación histórica. Fíjate que la de 77, tenemos un fallo. Yo tengo un reclamo con los historiadores políticos mexicanos, que no nos han contado bien, pues, el interlingüis de las reformas, actores, actos, fechas de las reformas electorales, especialmente desde 1977. Pero en 1977, 76, con Reyes Heroles, don Jesús Reyes Heroles en gobernación, había mucho diálogo, Mónica y Aurelio. Gilberto Rincón Gallardo, eh, 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 Martínez Verdugo, Arnoldo, del Partido Comunista, tenían muchas conversaciones con el gobierno. Es decir, para hacer la primera reforma realmente democratizadora en la historia moderna de nuestro país, sí hubo mucho diálogo y sí hubo mucho intercambio de propuestas entre uno y otro. Es decir, lo que está pasando en este momento, auditorio, Mónica y Aurelio, lo que está pasando en este momento es inferior, es políticamente más primitivo que lo que México ya había estado pautando y ejecutando desde 1977. Claro, Aurelio, eran reuniones más o menos secretas, más o menos discretas, etcétera, pero la conversación existía y también con el PAN, ¿no? Había esa confluencia y esa habilidad política de Reyes Heroles, al que, por cierto, Jarocho, al que le debemos tanto, ¿no? Con el disparo de esa flecha democratizadora que fue. Solamente, por ejemplo, un asunto, Aurelio, en la reforma de 1977, de manera que no estaba en la agenda electoral, pero era una demanda muy sentida de la izquierda mexicana, fue la liberación política o la liberación de los presos políticos que estaban en la cárcel por Echeverría y por Díaz Ordaz, ¿no? Y López Portillo y Reyes Heroles los liberaron como condición primigenia
para dar condiciones a una negociación que sí existía. En este momento, Aurelio, en efecto, estamos en una etapa donde el gobierno quiere sacar todo por sí mismo y como se mostró, incluso por arriba de sus aliados políticos, pero no le salió, por fortuna, ¿no? No le salió. Insisto, ni el PT ni el Partido Verde quieren suicidarse con menos financiamiento y suprimiento plurinominales. Por supuesto. Ricardo Becerra, específicamente la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, será la de Claudia Sheinbaum, de concretarse y de no modificar y de no aflojar, sería el último y definitivo golpe al sistema democrático de este país. Sí, bueno, ya casi todas las mediciones de, digamos, los estudios, las investigaciones más serias en el mundo, no, no hablo de los mexicanos para no, pero en el mundo, VDEM, IDEA Internacional, Freedom House, la Intelligence, The Economist, en fin, todas las mediciones serias sobre el desarrollo democrático de los países ya ponen a México por debajo de una democracia. O sea, ya no somos hoy, una democracia. El golpe perpetrado al Poder Judicial es inmenso, es inmenso. Y va a tener, y está teniendo unas repercusiones tan inmensas, tan grandes, que todavía ni siquiera las vemos. Para empezar, en las certidumbres para las inversiones, ¿no? ¿Quién viene a poner su dinero en un país donde el Poder Judicial hace lo que la Presidencia de la República dice? Pues no hay ninguna certidumbre jurídica. Bueno, entonces, ya estamos, yo creo, no yo creo, ya estamos, según todas las mediciones serias, abajo de una democracia en un régimen híbrido o ya francamente autoritario. Pero en efecto, si se consuma una reforma electoral de la naturaleza y con los elementos que ha propuesto el gobierno, México va a pasar ya no de un régimen híbrido, sino francamente de un régimen autoritario. Es decir, un régimen en donde no existen las elecciones libres, equitativas y justas, donde los actores que acuden a competir a esa arena no tienen confianza en el árbitro electoral. Un retroceso de 40 años. Finalmente, y para pues ir concluyendo, Ricardo, ¿qué crees que sí debería reformarse del actual sistema electoral? ¿Qué sería necesario cambiar porque ya no funcione y que sí tuviera que contemplarse en una reforma legal como las que han habido en los últimos 30 años para pues avanzar, pensando en que se quisiera avanzar? Y si por otro lado, todo esto de lo que hemos hablado esta noche implicaría que la transición fracasó. Es pregunta. Es una, sí, es, yo creo que ahí hay que otra vez, un paréntesis de concepto. La transición se acabó en 97, la transición democrática de México. Es decir, el proceso, el intervalo en el cual se desmontó un régimen autoritario y se construyó frágilmente, débilmente, un régimen democrático. Ese collage del que hablábamos en el principio, ¿no? Incluso, pues sí, tuvimos una Suprema Corte independiente, como nunca en la vida del país, ¿no? En la vida republicana de México. Pero bueno, lo tuvimos. Eso pasó en 97 y vivimos un periodo democrático
Germinal, Novicio, lo que quieras, hasta 2018. Ya venía deteriorándose, por supuesto, sobre todo por los escándalos de corrupción y por la ineptitud del gobierno de Peña Nieto y los otros, en fin, es la negación a la redistribución del ingreso, la negación a aumentar el salario mínimo, una cosa loca que vivimos antes del 2018. Bueno, todo eso hizo, fomentó el caldo para la llegada del populismo en nuestro país. De modo tal, Aurelio, que, lo que parece en este momento es que pues cualquier reforma electoral, cualquiera, tiene un problema de origen, especialmente pues, en la Cámara de Diputados, pero también por su paisano, en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Es decir, De tristísima memoria. así es, hay, 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 hay una mayoría inconstitucional en nuestra representación. Ese 74% no es constitucional, es inconstitucional. Y sin embargo, ellos, esa mayoría, por sí sola, si convencen al PT y al Verde, pueden hacer la reforma electoral. Mi punto es, yo creo que no hay condiciones democráticas en este momento, no hay condiciones constitucionales en este momento para una reforma electoral. Es decir, para una reforma de las reglas para la disputa del poder político. De eso estamos hablando. No de la energética, no de la social, no de esto, no de otro. Las reglas donde las distintas corrientes y fuerzas sociales se enfrentan y con las cuales deben convivir pacíficamente para disputar el poder político. Eso tiene que ser un asunto de consenso, tiene que ser pactado, tiene que ser muy dialogado. De lo contrario, Aurelio y Mónica, auditorio, creo que va a empezar a correr la suerte del México bronco, del que hablaba Reyes Heroles. Es decir, por la vía electoral no hay cambio. No va a poder haber cambio. Si ese chip y esa idea regresa a la vida política institucional de México, creo que habremos perdido pues como medio siglo de civilización política en este país. Yo lo veo así de grave. Sin duda muy grave, y ojalá que en alguien quepa la prudencia, ¿no? De la boca se me haga chicharrón, sí. Ricardo Becerra, te queremos agradecer muchísimo tu participación, tu tiempo esta noche. Sin duda ha sido un análisis muy interesante el que nos has planteado, y pues definitivamente hay todavía mucho que ver sobre este tema, y pues sobre lo que necesita este país para decir que sigue siendo democrático, y que pues finalmente lo principal tendría que ser la participación y el interés de la ciudadanía, que pues a veces no resulta como uno quisiera, pero que pues sin duda hay que seguirlo alentando, particularmente con este tipo de charlas, pues, que nos dan luz sobre temas que luego no son tan fáciles de asumir y de asimilar. De verdad, muchísimas gracias por haber estado en la clave esta noche. Con todo gusto, con mucho placer, y fue un honor conocerte, Aurelio, Mónica. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a los jarochos. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Te tienes aquí saludos, dice Raúl Arias. Felicitaciones a Ricardo Becerra por su excelente participación. Mónica Mendoza, es extraordinario escuchar el análisis de un experto para digerir con mejores argumentos esta nueva estocada al sistema político mexicano. Y pues algunos otros comentarios que ya podrás ver en la transmisión. Muchísimas gracias por haber estado esta noche. Y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.